El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy voy a hablarles de medidas extremas. No sé si alguna vez te has preguntado por qué las cosas no se están dando como tú las habías planeado, por qué algunas cosas no están sucediendo en el tiempo que tú habías interpretado. Son varias las razones. En ocasiones porque nuestro tiempo no se ha alineado al tiempo de Dios y queremos, por lo general, acelerarnos. En otras ocasiones caemos en el vacío de retrasarnos. Pero cuando nosotros somos hombres y mujeres que hemos recibido una palabra de Dios, que Dios realmente nos ha hablado a nuestro corazón, entonces tenemos que saber que llegará el momento que, aunque no lo querramos, nos tocará tomar medidas extremas. Esta palabra, esta frase es muy común en la guerra, en el combate, y no es tan ajeno a nosotros, los hijos de Dios, porque vivimos en un combate constante con las tinieblas, donde el enemigo pelea con armas muy determinadas, pero también pelea sucio. Conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras debilidades y trata de doblegarnos por ahí, usando personas amadas, personas queridas para nosotros, para tratar de dañarnos, de afectarnos, de detenernos. Y en ocasiones nos preguntamos, Señor, pero si yo estoy obedeciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas no cambian? Bueno, hablando de guerra espiritual y hablando hoy de medidas extremas, quiero hablarte algo de lo que el Señor enseñó. Es de lo que poco se predica, de lo que poco se enseña y de lo que poco se profundiza, pero que es muy necesario que tengamos claro y en cuenta en el día a día. Mayormente cuando somos personas a quienes Dios ha llamado muy claramente a un propósito grandioso, eterno, que incluye no solo las naciones, sino también la salvación de los de nuestra propia casa. En la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39, la palabra del Señor dice lo siguiente: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremendo. Casi siempre nos gustan las predicaciones, las enseñanzas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vas a tener una vida feliz, vas a poder ser feliz con tu familia y todo eso nos gusta. Pero ¿qué de cuando el Señor nos demanda tomar medidas extremas? Medidas que no quisiéramos tomar, medidas que vemos poco convencionales, medidas que parecieran ser injustas de todo punto de vista. En una guerra normal, convencional, física entre los hombres, medidas extremas llama a tomar acciones, a veces con todo el dolor del corazón, para cosas que tienen que darse, para cosas que ya no se tienen que dar, para decisiones sobre la muerte de alguien, decisiones sobre la derrota de alguien, decisiones sobre eliminar totalmente a alguien.
sacar de la vida totalmente a alguien. Pues bien, en la guerra espiritual no es tan diferente. Sin embargo, hay una salvedad que hacer allí para nosotros los propósitos de Dios, para nosotros los hijos de Dios. Algo muy importante, algo muy clave que debemos tener muy en cuenta. Y es que cuando el Señor nos demanda tomar medidas extremas, escúchame esto, el Señor tiene un plan de acuerdo a las personas que estén implicadas en esas medidas extremas, dependiendo la importancia que tengan para nosotros, el valor que tienen para nosotros, porque Dios ama lo que nosotros amamos. Y dice aquí que el Señor es claro en decir: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Claro, conocemos el propósito principal del Señor de venir a salvar, pero es una guerra, y no todo es color de rosa, y no todo lo de Dios le van a poner una alfombra roja. Se va a levantar contienda, se van a levantar enemigos. Todo el que se levanta pensando en que va a servir a Dios y todo va a estar súper bien, está equivocado. Van a haber problemas, van a haber dificultades. Habrá problemas que no serán difíciles de enfrentar, porque no estará implicado nuestro corazón con una persona que amemos. No estará implicado nuestro corazón con algo que sea muy importante para nosotros. Pero habrán implicaciones, habrán serios problemas cuando esos momentos de guerra espiritual tengan que ver con personas que amamos, con personas importantes, pero que aún así Dios nos demanda medidas extremas. Tomar decisiones y poner en la balanza de la vida y poner en la revelación espiritual que siempre va a convenir más, siempre va a ser mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Darle el primer lugar a Dios por encima de cualquier persona en nuestra vida. Y entonces dice el Señor que Él ha venido a traer espada, pero lo está hablando en uno de los contextos del reino de los cielos, en uno de los contextos de esta guerra espiritual. Y aquí contextualiza muy bien, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí no está hablando de casa, de carro, de beca, de finca, no. Aquí está hablando de medidas, de decisiones extremas. Cuando Dios dice: tienes que darme el primer lugar por encima de tu padre, tienes que darme el primer lugar por encima de tu madre, tienes que darme el primer lugar por encima de tus suegros. Es impresionante lo que está diciendo el Señor aquí. Tienes que darme el primer lugar. Porque habrán ocasiones, habrán contextos de algunos ungidos, de algunos hombres y mujeres de Dios llamados a marcar la historia de parte de Dios, llamados a cumplir un propósito muy grande de parte de Dios, que trasciende a su papá, que trasciende a su mamá, que trasciende a otros familiares, que está por encima de esto. Si bien es cierto que Dios nos demanda que el hogar, que la familia debe tener un lugar especial después de Él, también es cierto que Dios aclara que cuando la misma familia se pone como estorbo, cuando la misma familia es la que viene a estorbar el propósito de Dios para tu vida, tú tendrás que tomar decisiones extremas. Porque no solo se trata de ellos, se trata de tu ministerio, se trata de tu llamado, se trata de tu asignación en el reino de los cielos, en lo que Dios te vaya a usar para salvación de muchos, no solo la tuya, no solo la de papá y la de mamá, sino la de todas unas personas que están asignadas a tu ministerio, a tu diseño, y que tienes que entender que por amor a Dios tendrás que tomar medidas, porque cuántos ministerios, cuántos hombres y mujeres de Dios se han detenido en el camino, porque papá, porque mamá no han estado de acuerdo, porque el enemigo ha usado a sus propios padres para hacer estorbo, ayo, para retenerlos. Cuántos ministerios estancados por la manipulación psicológica, sentimental, afectiva de una madre, de un padre, de un familiar, para que no le crean a Dios, para que no avancen,
para que no hagan la obra de Dios 100% metidos de corazón, de pensamiento, con todas sus fuerzas y con todas sus ganas. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios allí manipulados por un familiar que simplemente no quiere entender lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho? Es muy, muy importante que lo entiendan. Que hoy entiendan que Dios está llamando a medidas extremas. Estamos en los tiempos finales y lo hemos escuchado y tendremos que seguirlo escuchando porque es el tema del momento y lo será hasta el pronto regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Pero Dios quiere que tú entiendas que no puedes seguir con el corazón dividido en el propósito de Dios y en la familia que te estorba. Y yo sé que el término es muy fuerte, pero la ganancia es demasiado grande como para darle más importancia a un término ahorita que a la verdad que Dios está hablando. Lo que se tiene que hacer, lo que se tiene por ganar, el privilegio que se nos ha dado de servir es mucho más grande que el estorbo que están causando las familias de algunos, los familiares de algunos. Yo vine a traer espada contra aquellos que se levantan contra mis ungidos, contra aquellos que se levantan contra mis propósitos. Yo vine a determinar, quitar los estorbos, dice el Señor. Y se va a rebotar. Y si se levantará, escúchame esto, es importante que tú entiendas esto. Cuando el Señor está diciendo, cuando se levanten en contra de algo que tú estés haciendo, que tú estés obedeciendo, quiere decir que tú le estás obedeciendo a Dios, porque el contexto de lo que el Señor está diciendo acá, cuando dijo yo vine a traer espada, está diciendo yo vine a que mis propósitos revelen quiénes sí y quiénes no, quiénes están a favor y quiénes están en contra, los que hacen contrapeso contra mis propósitos y los que no. Ahora, lo mejor que podemos entender es hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y dice el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pero el Señor lo está diciendo en el contexto de extender el reino. Lo está diciendo en el contexto de cumplir sus propósitos. Está diciendo, no puedes poner un familiar por encima de mí. No puedes permitir que un familiar se convierta en estorbo para que mi propósito se cumpla. Ahora, también a veces hay padres que son estorbo a sus hijos en el propósito que tienen de Dios porque los aman. Dice, el que ama más a hijo o a hija que a mí no es digno. ¿Cuántas madres, cuántos padres diciendo que aman mucho a sus hijos no quieren que sus hijos sufran? No quieren que sus hijos pasen penas. Entonces tratan de alejarlos del propósito de Dios, de la prueba del desierto. Tratan de sacarlos de lo que Dios los ha llamado a hacer para ellos protegerlos, para ellos cubrirlos. No todos los que sirven de estorbo a un propósito de Dios tienen una mala intención. Algunos tienen una buena intención, pero no han entendido que no pueden amar más a sus hijos que a Dios, que tienen que dejar que sus hijos sean procesados, tienen que dejar que sus hijos sean trillados por Dios para que se levanten como esos grandes propósitos que Dios determinó sobre la tierra. Hay medidas extremas que debes tomar tú, hombre, mujer de Dios, que estás dejando todavía que tus padres sean estorbo, que tus padres te manipulen, que tus padres dividan tu corazón frente al llamado que Dios te hizo. Es algo que tienen que entender los padres que están tratando de estorbar a sus hijos, queriendo ayudarlos, queriendo evitarles sufrimiento, queriendo lo que ellos determinan, lo mejor para ellos, lo más correcto para ellos. Nunca puede haber algo más correcto para tus hijos que lo que Dios determinó, que lo que Dios los llamó a hacer. Aunque a ti no te parezca, aunque no estés de acuerdo, aunque tú no digas, no des tu aprobación, no se trata de tu pensamiento. Escúchame bien esto porque es fuerte. A ti que estás estorbando un propósito de Dios, a ti que estás dejando que te estorben. Eso no se trata de lo que ustedes piensan ni de sus juicios. Esto no se trata de lo que ustedes determinen. Esto se trata de propósitos eternos. Dios no está jugando aquí con nadie. Dios no está inventando aquí con nadie. Dios no está improvisando aquí con nadie.
Tu asignación, tu destino estaba desde la misma eternidad. La asignación de ese familiar al que tú hoy quieres retener, al que tú hoy quieres manipular, al que tú hoy quieres convencer, sacarlo de lo que Dios lo llamó a hacer. Eso no es de ahora, eso es un propósito, eso es un llamado eterno del Señor. Y te digo, y termino con esto, con los que quieren estorbar. Dice la palabra claramente, no toquéis a mis ungidos. Porque al final el propósito de esos ungidos es para bendición de toda la familia, aunque hoy no lo entiendan. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Celis. Facebook, Genaro Hernández Celis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de su Presencia Radio. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.